has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Jesús se ha convertido en el personaje más importante, estudiado e influyente de la historia de la humanidad. Estas palabras corresponden a Iván Eneló, un judío rabino, y reflejan en sí lo atrayente que puede ser para muchas personas, aún las no cristianas, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. El presente video quiere acercarse a la realidad política, social, cultural y religiosa de Palestina de hace 2000 años atrás, para acercarnos mejor al mensaje de los evangelios o la buena noticia. En esta ocasión utilizaremos las versiones más importantes de la palabra de Dios que se utilizan en los estudios bíblicos en la Iglesia Católica. Aleluya, Malachim Hasharech, Aleluya, Malachim Hashalom, En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, versos 1 y 2, nos da una aproximación al marco político y religioso, cuando Jesús, a sus 30 años de edad, empieza su ministerio recorriendo las diferentes provincias de Palestina, y lo vamos a hacer de una manera comentada, utilizando en primer lugar la Biblia de América. Dice el texto sagrado, que era el año 15 del reinado del emperador Tiberio César, y que Poncio Pilato, el que lo mandó a crucificar, gobernaba en Judea, mientras que Herodes, rey de Galilea, quien había mandado decapitar a Juan el Bautista. Por su parte, Filipo era rey de Iturea y la región de Traconitida, mientras que Lisiana era rey de Abilene. Por otra parte, el poder religioso estaba a manos del Sanedrín, que para ese entonces era Anás y su yerno Caifás. Como hemos visto, la vida terrenal de Jesús transcurrió bajo la dominación de los Césares. Roma imponía su orden militar, su administración y sus leyes. Edificaba fortalezas, hacía carreteras, construía acueductos, hipódromos y anfiteatros, y se llevaba materia prima, víveres, esclavos y dinero de los altos impuestos. En Palestina vivían unos 2,5 millones de judíos. La población de Jerusalén era de unos 500,000 habitantes. Para la Pascua podían llegar más de 180,000 peregrinos. Otros hebreos, unos 4 millones, vivían en diferentes ciudades llamadas diáspora, como Siria, Asia Menor, Babilonia y Alejandría en Egipto, y comunidades más pequeñas como en Europa, en la ciudad de Roma. Desde el reinado de Claudio, el Estado vendía a los extranjeros el título de la ciudadanía romana y sacaba de este negocio grandes sumas de dinero. Tal fue el caso de Saulo de Tarso, quien heredó este derecho por su padre. Los romanos respetaban la religión del pueblo hebreo, y quienquiera que la perturbara desafiaba su mandato y la estabilidad de su poder. Los judíos gozaban a su vez de un derecho especial de moradores, que les excluía de la obligación de rendir culto al Estado romano y a la persona misma del emperador. Del mismo modo, los jóvenes hebreos estaban exentos de pagar el servicio militar, debido a que no querían llevar armas ni marchar el día sagrado del sábado. No obstante, todos los judíos mayores de 20 años debían tributar al templo de Jerusalén 2 dracmas al año, pagaderos en monedas especiales, ciclo de plata. Medio ciclo equivalía a 2 dracmas. Tú, Señor, oye mi voz, mi Dios. A Jesús de Nazaret lo seguían diferentes personas con diversas clases sociales y nacionalidades. Había gente importante que pertenecía a la aristocracia que conformaban el llamado Sanedrín o Consejo de Ancianos, como era el caso de José de Arimatea y Nicodemo, que aunque eran discípulos ocultos del Señor, no tuvieron miedo de pedir su cuerpo sin vida el Viernes Santo después de haber muerto en la cruz al procurador romano Poncio Pilato. Del mismo modo se encontraban los publicanos, término que viene del griego telones, que quiere decir el que tiene el encargo o la función de recaudar los tributos o los impuestos para Roma. En este grupo había estado el apóstol Mateo o Leví. Ellos iban acompañados y protegidos por policías. Habían varios tipos de impuestos. El sistema se prestaba a abusos. El recaudador, y más bien el jefe, se enriquecía a costa de la población, ya que se quedaba con parte de lo recaudado a los pequeños empresarios, artesanos y cultivadores, y por eso eran considerados como ladrones y pecadores, despreciados por sus compatriotas. Estaba prohibido por las autoridades religiosas comer en la mesa de un publicano, al igual que es despojado de todos los derechos civiles.
no podían ser jueces, ni siquiera testigos en un proceso, mucho menos pertenecer a la comunidad judía y a los cuales, según ellos, nunca llegaría la salvación de Yahvé. En este caso vamos a mirar el encuentro que tuvo Jesús con uno, jefe de ellos, con un jefe publicano, que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, verso del 1 al 9. Lo vamos a hacer también de una manera explicada, esta vez utilizando la Biblia latinoamericana. Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaba la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo. Nótese bien cómo lo describe el Evangelio. Era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico. Quería ver cómo era Jesús. Aquí quiero detenerme porque es importante denotar que la apariencia física o su aspecto físico, su fisionomía, debió haber sido muy atrayente. Tan es así que este jefe de los publicanos quería verlo en persona, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por allí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Notamos bien cómo Jesús, por el mismo hecho de ser Dios Todopoderoso, conoce no solamente el corazón, sino el alma de cada persona. Y además llama a este jefe de los recaudadores de impuestos o publicanos con nombre propio. A esta iniciativa, Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Vamos a ver cómo denotaron los demás judíos este hecho. Pues entonces los demás judíos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que además es un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente a Jesús, y aquí viene una confesión de sus pecados con un acto de reparación por sus actos: Señor, aquí vemos el término Señor o Kyrios en griego, que se utiliza en aquel entonces para una persona de alta dignidad o de respeto. Voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré 4 veces más. Es muy importante la expresión 4 veces más, porque era lo que exigía la ley de Moisés en el libro del Pentateuco, en el segundo de ellos, que es el libro del Éxodo, en el capítulo 21, verso 37. Ante este acto voluntario y libre, con un corazón contrito de Zaqueo, Jesús dijo respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. Notamos bien 2 cosas interesantes. Jesús dice que la confesión de pecados de Zaqueo y su cambio de vida no solamente va a hacer que llegue la salvación a él, sino también a todos los de su casa. Y también deja en claro que los publicanos eran hijos de Abraham, hijos de la misma fe, de la misma alianza, a los cuales también llegaría la salvación. El versículo 10 concluye el hecho. Dice que el Hijo del Hombre, que era uno de los títulos que más utilizaba Jesús para referirse a su propia persona, ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Asimismo se encontraban los celotes, de griego celó, que quiere decir los celosos de la ley de Moisés, también llamados sicarios por el pequeño puñal o sica que cargaban. Estos eran guerrilleros que peleaban con las armas contra la dominación extranjera que estaban profanando la Tierra Santa. Para ellos solo el Adonai reina en Israel, es decir, una especie de mesianismo nacionalista. En este grupo había militado Simón, otro de los compañeros de Jesús, al igual que Barrabás, quien fue cambiado por el Señor a petición de los habitantes de la ciudad santa para morir crucificado, y quien es descrito en los evangelios como un asesino y revolucionario. Del mismo modo podemos agregar que la gran mayoría de personas que seguían a Cristo Jesús lo conformaban los que eran conocidos como los Anahuim, término en hebreo que quiere decir los pobres de Yahvé, o más bien los pobres buscan la salvación de Yahvé. El séquito lo incluía principalmente hombres pescadores del mar de Galilea en el norte del país, a los cuales Jesús los llama apóstoles o enviados. Entre ellos tenemos a Pedro y a Juan, que son descritos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4, verso 13, como del vulgo o el pueblo, o más bien podemos decir que eran personas ignorantes, sin letras. Aquí la escritura griega utiliza el vocablo agramatoi, que puede referirse a que no estuvieran familiarizados con los eruditos rabinos, sino que eran más bien legos o laicos, indoctos en las cuestiones religiosas, en contraste con los jefes de los saduceos, los príncipes, ancianos y escribas de Jerusalén, como eran Anás, Caifás, Jonatán y Alejandro, todos ellos considerados como los verdaderos maestros de la Torá judía.
Igualmente habían varias mujeres, entre las que se encontraba María, la madre de Jesús, al igual que María de Cleofás, su madre. También estaban María de Magdala, la madre de los hijos de Zebedeo, Marta y María, las hermanas de Lázaro, la madre de Juan Marcos, Susana y otras piadosas mujeres, quienes acompañaban al Mesías en sus recorridos apostólicos y ayudaban al sostenimiento económico del grupo, ya que muchas de ellas eran de familias adineradas o ricas. Hay que tener en cuenta que en el entorno de Israel o Palestina, el sexo femenino era completamente marginado y solo valorado para la maternidad. Estaban separadas de los varones en el templo y en las sinagogas, exentas de peregrinar a Jerusalén en las grandes festividades del año. En los tribunales judíos, la declaración de una mujer y un esclavo no tenía validez alguna. De hecho, el historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, decía: no valdrá el testimonio de mujeres por frivolidad y temerarias, propias de su sexo. El resto de los integrantes lo conformaban viudas, huérfanos, gente pobre, enfermos, lisiados, al igual que extranjeros entre romanos y griegos, que eran conocidos como paganos o gentiles. Esta última palabra viene del griego egoín, para distinguir a las naciones distintas de Israel. Los judíos, para referirse a ellos, utilizaban el término despectivo de perros. De hecho, si un judío ingresaba en la casa de un pagano, quedaba impuro y por lo tanto no podía participar en las ceremonias del templo en la ciudad de Dios. Además, los fariseos en tiempo de Cristo enseñaban que los hebreos solo debían llamar prójimo a sus paisanos o a sus amigos, y por eso no consideraban a los extranjeros como hermanos suyos. Vamos a analizar este punto leyendo la parábola del buen samaritano, que aparece en Lucas capítulo 10, verso del 30 al 37, y que es conocido como el Evangelio de la Misericordia. Utilizaremos la Biblia peregrina o la Biblia de nuestro pueblo de Luis Alonso Exchoquel. En esa ocasión, Jesús le explica a un maestro o doctor de la ley el verdadero significado del término prójimo. Jesús le contestó: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, tropezó con unos asaltantes que lo desnudaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Esto era algo inusual, porque en aquel entonces los judíos preferían siempre viajar en grupo o en caravanas por estos caminos que muchas veces eran desérticos o desolados. Coincidió que bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo pasó de largo. Lo mismo un levita. Llegó al lugar, lo vio y pasó de largo. Esto era para que no se contaminaran o perdieran la pureza. Después viene un samaritano que iba de camino, llegó a donde estaba, lo vio y se compadeció. Hay que tener en cuenta que para aquel entonces los judíos y los samaritanos, aunque eran pueblos hermanos, no tenían ningún tipo de contacto o relación. Esto debido a que siglos atrás, después de la muerte del rey Salomón, se dividió el reino en dos partes. El del norte, que es conocido como el reino de Israel, fue tomado por los asirios hacia el año 740 o 720 a.C. Sin embargo, este hombre le echó aceite y vino en las heridas y se las vendó. El aceite de oliva y el vino eran los elementos que se utilizaban en aquel entonces para desinfectar o curar las heridas. Después, montándolo en su cabalgadura, lo condujo a una posada y lo cuidó. Y no solamente eso, sino que al día siguiente sacó 2 denarios, se los dio al posadero y le encargó: cuida de él y lo que gaste más te lo pagaré de vuelta. Terminado la historia, Jesús hace una pregunta directa al doctor de la ley: ¿quién de los 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en mano de los asaltantes? Contestó: el que lo trató con misericordia. Y Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Señor, yo quiero. En los evangelios Jesús aparece como un taumaturgo, de griego taumación, que quiere decir el que hace milagros o más bien el hacedor de milagros, que era una de las características que lo identificaban en su naturaleza divina y en su misión mesiánica. Para aquellos días, las enfermedades, defectos físicos o dolencias eran vistas de 2 maneras, o bien atribuidas al demonio o a los espíritus malignos, o también como una especie de castigo por parte de Yahvé, por sus pecados propios o también por los de sus padres. Por eso los enfermos eran considerados como impuros, discriminados también por la religión hebraica, de ahí que solo pudieran entrar en la puerta exterior de la explanada del templo, o a lo más al atrio de los gentiles o paganos,
que también eran considerados pecadores. Sin embargo, el Hijo de Dios en su vida pública hizo muchos milagros y curaciones que aparecen también registradas en los evangelios, como es el caso en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, verso del 23 al 24, y lo vamos a hacer leyéndolo de la Biblia de Jerusalén. Jesús enseña y sana. Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino, curando todas las enfermedades y toda dolencia en el pueblo. Su fama llegó a toda Siria, y le trajeron todos los que se encontraban mal con enfermedades y sufrimientos diversos, endemoniados y lunáticos, paralíticos, y a todos los curó. Aquí en el griego se utiliza el término iaomaí, que quiere decir precisamente curar o sanar. Del mismo modo, de todos ellos, podemos decir que los más representativos, sin lugar a dudas, eran los leprosos, ya que eran obligados a vivir en el campo, solos o muchas veces en compañía de otros leprosos. Cuando entraban en las ciudades para pedir limosna, lo hacían cubriéndose la cara con un velo y anunciando su paso al sonar de una campanilla, gritando «Tamé, tamé, inmundo, inmundo», como lo ordena Levítico 13:45. En ciudades no amuralladas podían ingresar a las sinagogas y quedarse en un rincón aislado del resto de la comunidad, por medio de un muro o una rejilla, siempre y cuando ingresaran de primeros y salieran de últimos. Según algunos documentos rabínicos, tenían que mantenerse por lo menos a unos 2 metros de la gente. Se dice que al ver a un leproso, a lo lejos, cierto líder religioso le arrojó piedras para que no se acercara. El Señor Jesús hizo varias curaciones también a los leprosos. Los evangelios registran 12 casos, como el que aparece en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, verso del 40 al 45, y lo vamos a hacer también con la Biblia de Jerusalén, de una manera explicativa y haciendo una exégesis bíblica. Curación de un leproso. Se le acercó un leproso suplicándole y puesto de rodillas le dice: «Si quieres, puedes limpiarme». Vemos bien cómo este personaje no tiene miedo ni ningún temor de acercarse al Señor, cosa que estaba prohibida, pero lo hace de una manera respetuosa y reverente, y de rodillas le pide que si quiere lo puede limpiar. Compadecido de él, extendió su mano y le tocó y le dijo: «Quiero, queda limpio». Aquí vemos cómo Jesús comete casi lo que podría ser una especie de suicidio para su época, pues no solamente deja que este leproso se le acerque, sino también que lo toca. Podemos ver cómo en otros episodios donde Jesús hace hechos milagrosos, lo puede hacer con su voz poderosa, pero en esta ocasión lo hizo de esta manera. Y al instante le desapareció la lepra y quedó limpio. Aquí aparece otro término que es del griego catarizo, que se puede traducir limpiar. Por lo tanto, podemos decir que Jesús sanaba a los enfermos y al mismo tiempo limpiaba a los leprosos. Le desapareció al instante la lepra y le prohibió seriamente: «Mira, no digas nada a nadie, sino vete y muéstrate al sacerdote y haz por tu purificación la ofrenda que dice Moisés, para que te sirva de testimonio». Esta era una de las leyes sanitarias del Israel antiguo, por el cual una persona que tuviera una enfermedad infecciosa o contagiosa, después de que había sido curado, tenía que ser un sacerdote que diera un certificado para poder ingresar nuevamente al seno de su hogar o entre los suyos. Pero este leproso hizo todo lo contrario, y más bien se puso a pregonar con entusiasmo y a divulgar las noticias, de modo que ya Jesús, nótese bien lo que pasó aquí, no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares solitarios. Vemos cómo Jesús, el que es santo, puro, inmaculado, sin manchas, al haber tocado al leproso, adquiere su misma condición de inmundo o impuro, y por eso se vio obligado en cierto momento y por ciertos días a vivir afuera. Sin embargo, dice San Marcos que acudían a él de todas partes. Hemos tenido la oportunidad de haber hecho un recuento sobre lo que fue la Palestina y lo que vio Jesús en medio de los suyos para resaltar mejor lo grandioso de su misión salvífica en el género humano. Reciban por favor un afectuoso saludo desde Palmira, Colombia, en el nombre del Señor Jesús, que como lo dice el apóstol Pablo a los fieles que les escribió a los romanos, en el capítulo 9, verso 5, es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos. Muchas gracias.